Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y curiosidad, porque hoy nos embarcamos en un viaje hacia lo desconocido, hacia un misterio que ha desatado una tormenta de reacciones y conjeturas. Prepárense porque vamos a desentrañar un enigma que ha dejado a medio mundo con la boca abierta, un evento que ha sacudido los cimientos de lo que creíamos saber sobre dos figuras públicas que admiramos. El título de nuestro vídeo de hoy lo dice todo, y promete ser tan impactante como el evento en sí, Burak y Neslihan, revelación impactante que deja a todos sin palabras en evento. Sí han leído bien. Vamos a sumergirnos en los detalles jugosos, en las reacciones viscerales y, sobre todo, en el porqué de todo este revuelo que ha acaparado titulares y conversaciones. Antes de que nos adentremos en las profundidades de este acontecimiento, les animo encarecidamente a que, si aún no lo han hecho, le den a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Y lo que es igual de importante, activen esa pequeña campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas, análisis profundos y primicias que están por venir. Créanme, no querrán quedarse fuera de lo que estamos cocinando. Prepárense porque lo que sucedió en ese evento que se suponía iba a ser una noche más de glamour, brillos, aplausos y celebraciones cuidadosamente orquestadas, se transformó radicalmente en cuestión de minutos. La atmósfera era eléctrica, pero no por la emoción esperada, sino por la tensión latente. Todos los ojos estaban puestos en Burak y Neslihan, dos figuras públicas que hasta ese preciso instante parecían mantener una conexión sólida, una imagen de unidad y complicidad que el público había asumido como una realidad indiscutible. Sin embargo, la noche dio un giro inesperado y drástico, y lo que ocurrió allí dejó a periodistas experimentados, fans devotos e incluso a otros famosos presentes con un silencio sepulcral, sin saber qué decir, cómo reaccionar o qué palabra utilizar para describir la escena que se desplegaba ante sus ojos. Imaginen la escena. Luces deslumbrantes, el frenesí de los flashes de las cámaras capturando cada instante, el murmullo de las conversaciones animadas, y de repente, un silencio denso, pesado, roto solo por un murmullo creciente de incredulidad que recorrió la sala como una onda expansiva. Eso, mis amigos, fue lo que se vivió. La incógnita principal, por supuesto, la que ha alimentado debates y teorías en todos los rincones de Internet, gira en torno a qué fue exactamente esa revelación. No fue un simple rumor o una indiscreción menor. Fue algo que provino directamente de ellos, una declaración contundente, una acción inesperada, o quizás una combinación magistral de ambas, que desmanteló por completo las expectativas y las percepciones que se tenían hasta ese momento. Fuentes cercanas al evento, que prefieren mantenerse en el anonimato por razones obvias, describen una atmósfera tensa, casi palpable, cargada de una expectativa desconocida, justo antes de que la bomba estallara. Se rumoreaba que algo estaba a punto de suceder, se sentía una energía diferente, pero nadie, absolutamente nadie, anticipó la magnitud de lo que estábamos a punto de presenciar. Los susurros iniciales, los comentarios en voz baja, se convirtieron rápidamente en gritos ahogados de sorpresa y asombro cuando la verdad, o al menos una parte significativa de ella, salió a la luz de manera explosiva. Y aquí es donde entra nuestro análisis profundo, donde desgranamos las capas de este complejo acontecimiento. ¿Qué llevó a Burak y Neslihan a tomar una decisión tan drástica como hacer esta revelación en un lugar tan público, un escenario donde las cámaras y los ojos del mundo están siempre observando? ¿Fue un acto planeado al milímetro, una estrategia cuidadosamente elaborada? ¿O fue un impulso momentáneo, una reacción visceral a algo que ocurrió, quizás segundos o minutos antes, que los empujó a actuar sin pensar en las consecuencias inmediatas? Los expertos en relaciones públicas, los analistas de la industria del entretenimiento y hasta los psicólogos sociales están tratando de descifrar las motivaciones detrás de este movimiento audaz, casi temerario para algunos. Algunos sugieren que fue una estrategia cuidadosamente calculada para controlar la narrativa, para adelantarse a posibles filtraciones o escándalos que amenazaban con hacerse públicos de forma descontrolada. En la era digital, la información puede volverse viral en cuestión de segundos, y a veces, la mejor defensa es un ataque frontal y público. Otros, sin embargo, creen que fue un acto de desesperación, un grito de auxilio, un intento desesperado por liberarse de una situación insostenible, de un peso que ya no podían seguir cargando en privado. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio, una compleja mezcla de intencionalidad, necesidad y las circunstancias ineludibles que los rodearon. Lo que sí está absolutamente claro es el impacto inmediato y masivo.
Las redes sociales, ese termómetro del sentir popular, explotaron en cuestión de minutos. Hashtags relacionados con Burak y Neslihan se dispararon a nivel mundial, copando las tendencias en Twitter, Instagram y Facebook. Teorías descabelladas, especulaciones audaces y un sinfín de opiniones, a menudo apasionadas y contradictorias, inundaron cada plataforma digital. Los memes empezaron a aparecer como hongos después de la lluvia, los debates se encendieron con una intensidad sorprendente y, por supuesto, los fanáticos más devotos y apasionados se dividieron entre el shock absoluto, la decepción profunda y, para algunos, una extraña sensación de validación, como si hubieran intuido algo durante mucho tiempo. Era como si una telenovela de la vida real, con todos sus giros argumentales y dramas intensos, se hubiera desplegado ante nuestros ojos, pero con la diferencia crucial de que esto era público, real y con consecuencias muy palpables. Analicemos ahora los posibles escenarios que esta revelación podría haber desatado, las ondas expansivas que aún sentimos. Si la revelación tuvo que ver directamente con su relación, ¿significa esto un final definitivo, una reconciliación inesperada o algo completamente nuevo que aún no podemos ni imaginar? Las pistas son escasas, fragmentarias, pero los gestos sutiles, las miradas fugaces, incluso el silencio elegido, dicen mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Se habló de un cambio drástico e inmediato en la dinámica entre ellos, una alteración en la química perceptible. ¿Hubo tensión palpable en sus interacciones previas a la declaración? ¿Se apoyaron mutuamente en ese momento de vulnerabilidad, o cada uno se defendió por su cuenta, creando una brecha aún mayor? Los detalles, por mínimos que parezcan, son cruciales para entender la verdadera naturaleza de lo que sucedió y las emociones que se desataron. Además, debemos considerar la repercusión directa en sus carreras profesionales. Burak, conocido por su carisma arrollador y su indiscutible éxito en la pantalla grande, y Neslihan, una figura influyente y admirada en el mundo de la moda y el entretenimiento, sin duda verán cómo este evento redefine su imagen pública. ¿Será esto un trampolín inesperado para nuevas oportunidades, para mostrar facetas desconocidas de su personalidad, o se convertirá en un obstáculo difícil de superar, una sombra que se proyectará sobre sus futuros proyectos? Los patrocinadores, los directores de cine, los diseñadores de moda, todos estarán observando de cerca cómo se desarrollan los acontecimientos, cómo gestionan esta tormenta mediática. La forma en que manejen esta crisis o esta nueva etapa será determinante para su futuro profesional y para la percepción que el público tenga de ellos. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor humano, el factor público o el fandom. Los seguidores de ambos artistas, que han invertido tiempo, emoción, y en muchos casos, una parte de sí mismos en sus carreras y para muchos en sus vidas personales, ahora se enfrentan a una nueva y para algunos desconcertante realidad. Las reacciones van desde la empatía más profunda y el apoyo incondicional hasta la crítica más severa y la confusión total. Muchos se sienten traicionados, como si una ilusión se hubiera desmoronado, otros se muestran comprensivos, reconociendo la complejidad de la vida privada de las figuras públicas. Es un recordatorio potente de la poderosa conexión que los famosos pueden forjar con su audiencia, y de la intensidad con la que esa conexión puede verse afectada, e incluso fracturada, por eventos inesperados. La lealtad de los fans es un bien preciado, un capital emocional invaluable, y este tipo de giros inesperados puede ponerla a prueba hasta sus límites. La pregunta del $1.000.000, la que resuena en las mentes de todos nosotros, es ¿qué viene ahora? ¿Se pronunciarán Burak y Neslihan de nuevo al respecto? ¿Nos brindarán más detalles, más explicaciones, arrojarán más luz sobre lo ocurrido? ¿O continuarán con un silencio estratégico, esperando que el tiempo y la atención mediática se desvíen hacia otros temas? La estrategia de comunicación post-revelación será tan, si no más, importante que la revelación en sí misma. Los asesores de imagen, los publicistas, sin duda, estarán trabajando horas extras, diseñando cada movimiento, cada palabra, cada aparición pública. El objetivo será recuperar el control de la narrativa, reescribir la historia si es necesario, y si es posible, mitigar cualquier daño colateral que pueda haberse producido. En este punto es fundamental recordar, y esto es algo que a menudo olvidamos en el torbellino del escrutinio público, que aunque son figuras públicas, también son personas. Personas con sus propias vidas, sus propias luchas internas, sus propias alegrías y sus propias tristezas, sus propias emociones complejas. La presión del ojo público es inmensa, a veces insoportable y a veces, la necesidad abrumadora de ser auténtico, de liberarse de una carga o simplemente de expresar una verdad largamente reprimida,
puede llevar a decisiones que sorprenden a todos, incluso a ellos mismos. Es fácil juzgar desde la comodidad de nuestras casas, desde la distancia segura del anonimato, pero la complejidad de las situaciones personales, los matices de las relaciones humanas, rara vez se reflejan completamente en los titulares o en los breves clips de vídeo. Ahora, para recapitular un poco lo que hemos cubierto hoy en este análisis profundo. Hemos explorado la impactante revelación de Burak Ineslian en un evento público, un acontecimiento que ha dejado a todos, repito, a todos sin palabras. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta acción audaz, el impacto inmediato y masivo en las redes sociales y en la industria del entretenimiento, y las posibles repercusiones a largo plazo en sus carreras, en su relación y en su conexión con sus fans. Hemos tocado, aunque sea superficialmente, la complejidad inherente de las situaciones personales que se ocultan detrás de las figuras públicas y la crucial importancia de la comunicación y la estrategia post-revelación. Es un tema fascinante sin duda, lleno de interrogantes, de drama humano real, y que ha capturado la atención de millones de personas alrededor del mundo. Y llegamos al final de este vídeo, pero no al final de la historia. Espero de verdad que hayan encontrado esta exploración intrigante, esclarecedora y sobre todo, que les haya aportado una nueva perspectiva. Ha sido un torbellino de información, de análisis y sí, de especulación, porque en estos casos, aún quedan muchas preguntas sin respuesta, muchos cabos sueltos. Pero esa es, en parte, la belleza de estos eventos que sacuden el panorama público, ¿no creen? Nos obligan a pensar, a cuestionar, a debatir y a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la intimidad y la verdad. Me encantaría, sinceramente, saber lo que ustedes opinan sobre todo esto. ¿Cuál creen que fue la verdadera motivación, la chispa que encendió la mecha de esta revelación? ¿Cómo creen que esto afectará sus carreras, su futuro? ¿Son partidarios de la estrategia de silencio o creen que deberían hablar más? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus reflexiones y debatir con ustedes. Su participación activa es lo que hace que este canal sea tan especial, tan vibrante y tan valioso. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante e informativo y les dejó pensando, no olviden darle un enorme pulgar hacia arriba. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta, qué temas les interesan más, y me anima a seguir produciendo contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, especialmente con aquellos que siguen de cerca el mundo del espectáculo, el chismorreo de las estrellas, y que podrían estar tan intrigados como nosotros. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos, de nuestras próximas exclusivas. No se pierdan nada de lo que está por venir. Les agradezco enormemente su tiempo, su atención y su apoyo constante. Son ustedes el corazón de este canal. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho, manténganse curiosos y hasta la próxima.